Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un pintor del Renacimiento alemán que se llama, ¿cómo se llama? Albrecht Dürer. Pertenece a, puedo decir que es contemporáneo, es coetáneo de Patinir, y que cada vez que leo a un autor que hace paisaje dicen que es el primero. Leo a Patinir, dicen que es el primer paisajista. Leo a Lucas Cranach el Viejo y dicen que es el primer paisajista. Leo a este y dicen que es el primer paisajista. No sé, debe ser, cada biógrafo dice que el suyo posiblemente fuera la sensibilidad de la época, porque ya he dicho muchas veces que el paisaje en Oriente emerge antes, pero en Europa era relleno, incluso para los italianos era relleno, era como cosa de mujeres, no era algo muy serio. Entonces llega un momento en que en el Renacimiento, lo mismo que en Italia hacen unas cosas, en el norte de Europa hacen otras, pero hay una sensibilidad que es totalmente común a todos. Y bueno, y este no es una excepción. He de deciros que, bueno, que todo lo que hay en torno de él son hipótesis, con lo cual el primer documento de él, lo que sabemos es que el primer documento, digamos, él es de Ratisbona, no sé cómo se dice, creo que sí, que se conserva, es en 1505, que es el año que consigue la ciudadanía de Ratisbona. Y no se conocen demasiados datos de su aprendizaje ni con quién. Hombre, se deducen cosas como que era muy minucioso y posiblemente en esta época estaba muy de moda las miniaturas que son influencia iraní y a su vez influencia china, porque sabéis que Irán, y si no lo sabéis lo cuento yo, Irán fue islamizado muy tarde y es una zona que era muy culta y recibía todo, digamos, cosas de Oriente y Occidente, está como a mitad del camino, siguen siendo muy cultos, ¿eh? Bueno, simplemente que el detalle de su pintura sugiere eso, que tuvo formación de miniaturista, porque se ganaba mucho la vida. De hecho, él trabaja para Maximiliano I, el emperador de el Augsburgo, me parece que era abuelo de nuestro Carlos V, y le hace 200 obras, pero dentro de esas 200 obras hay miniaturas, grabados, pinturas, hay de todo. Lo que pasa es que el mejor cuadro de todos se lo hace ¿cómo se llama? Guillermo IV Baviera, que le hace la batalla de Issos, que es la batalla de Alejandro contra Darío. Y es una batalla preciosísima porque tiene su gracia, es como muy renacentista, pero tiene así un guiño también al medievo. A mí lo que me hace gracia es que este señor no sabía demasiado de cuáles eran las modas iraní, etcétera, y entonces los pinta alemanes. Las damas que van con él es como una muchedumbre, pero está en medio de un paisaje, una muchedumbre muy grande, porque de hecho Alejandro quiere atrapar a Darío, pero Darío es muy pillo y entonces escapa en un carro, pero él atrapa a su mujer y atrapa a la madre y atrapa a sus hijos también. Y ¿qué puedo deciros? Pues que el cuadro es muy curioso porque en estos momentos los turcos están en los Balcanes y entonces tienen muchísimo miedo. De hecho, él en su ciudad él va a trabajar de arquitecto porque primero es jefe de obra y después, como es también artista y tal, bueno, y se dedica a, como si dijéramos, la muralla de la ciudad, o sea, a fortalecer la ciudad. Trabaja de diseñador de vidrieras, de grabador, es alcalde de la ciudad, está también en la junta, está muy pluriempleado y en un momento dado, creo que en el año 28, cosas así, o el 30 y algo, se quita la alcaldía de encima porque no lo dejaba pintar ni lo dejaba trabajar. Él muere con una fortuna, ¿eh? Él muere muy bien de dinero y abraza también el luteranismo, ¿eh? O sea, se hace protestante. Entonces, en su cuadro este que he dicho de la batalla de Issos, aunque tiene muchos más cuadros, entonces me hace mucha gracia porque la Virgen María es una alemana, claro. Ellos, la referencia que tienen son lo que hay cerca. El niño Jesús muy blanquito. Nosotros los españoles ponemos al niño Jesús más gitanillo, más, por lo menos en el sur. Todo el mundo pinta en función de cuál es su contexto, su entorno, ¿no? Pero lo curioso de esta batalla de Issos contra, o sea, de Darío, o sea, Alejandro contra Darío, es que están los macedonios y tal, y parecen señores alemanes, y
y los persas también son señores alemanes y ellas son damas de compañía, las mujeres que aparecen ahí en la pintura. O sea, entonces de esa pintura se desprenden muchísimas cosas. Por un lado, es como un cruce de caminos, ¿no? Por un lado, la inquietud que tenían ellos ante los turcos, que estaban avanzando y los tenían ya casi... Los turcos llegan a las puertas de Austria, ¿eh? De hecho, muchas tradiciones que tienen en Austria, como el café, etcétera, etcétera, vienen de los turcos. Y entonces ellos estaban también en un punto angustiado, estaban fortaleciendo las ciudades porque los turcos tenían fama de atropellar, no sé cómo decir, ¿no? Que iban viniendo poco a poco. Y entonces ese cuadro muestra, porque es un encargo que le hace Guillermo IV de Baviera, muestra por parte del pintor, por parte del que le ha encargado también, por un lado, el que ya no se hacen cuadros religiosos como en el medievo, que eran encargos religiosos, ¿no? Ahora se hacen cuadros de héroes o de mitologías, ¿no? Y entonces es un cuadro como muy renacentista, pero que a la vez refleja cuál es la atmósfera del momento de preocupación con los turcos y a su vez, está Copérnico, también está, digamos, haciendo su descubrimiento y eso también influye muchísimo en la pintura. La gente no lo sabe, pero la ciencia influye muchísimo en la pintura. O sea, están percibiendo esa revolución científica que se ha dado, ese progreso y tal. Nada más que el norte de Europa lo percibe de forma diferente al sur de Europa. Entre ambos va a haber corrientes y va a haber, yo qué sé, enriquecimiento mutuo, recíproco. Bueno, que tiene una formación de miniaturista porque sus cuadros son todos muy minuciosos, pero que es una persona que ocupa muchísimos cargos en su ciudad y bueno, y también se especula con la posibilidad de que pudiera ser hijo de un pintor ilustrador que tiene el mismo apellido, que se llama Ulrich Aldofer. No lo sabremos nunca porque este señor hace como casi 5 siglos y pico. Eso está documentado por última vez en 1491 en Ratisbona. Bueno, Albert Aldofer, reside toda su vida en esa ciudad, en Ratisbona. Y donde, como he dicho, trabaja como pintor, grabador, diseñador de vidriera, no, hace de todo, arquitecto municipal, pero al final, conforme, digamos, tiene una situación económica más boyante, se va quitando de encima carguitos, porque, por ejemplo, el de alcalde le agobiaba muchísimo, y bueno, y se va dedicando más, conforme va teniendo más dinero, porque él se casa y enviuda a los 14 o 15 años. Entonces, cuando tiene una situación, digamos, económicamente más holgada, se va dedicando más al arte, como no, que es lo que le gusta. Y entonces hace 200 piezas para Maximiliano I, hoy Maximiliano I, sí, el emperador Maximiliano de Habsburgo, y hace este cuadro que para mí es el mejor, que os he dicho que es el de la batalla de Iso, que es la de Alejandro los macedonios contra Darío, los persas. Y bueno, él es alcalde en 1528, me parece que deja de ser alcalde. Es que lo he leído y mirar todos de memoria, ¿eh? O sea que como me pillo una historia me va a decir, no, 5 años antes o 3 después, creo que en el 35 o el 36 se quita lo de la alcaldía, porque en aquella época no eran tan bollantes como ahora, no tenían esos presupuestos y tenían que dedicarle mucho tiempo, era muy estresante. Durante su primera etapa, es que me estoy acordando que tiene un cuadro que se llama, yo lo conozco hace años, pero conocía 1 o 2 piezas, no conozco más, ¿eh? Después tiene también de santos, he estado viendo y tal, porque le encargaban cosas y obviamente, que a mí me hace mucha gracia, porque abrazaban el protestantismo, pero a lo mejor los católicos le encargaban cosas por su iglesia y yo, sí, aquí lo primero es lo primero. Diners son diners, que dicen los valencianos. Bueno, y ¿qué es lo que estaba yo diciendo? No me acuerdo. Utiliza para afirmar, se me va la cabeza, os quiero contar tantas cosas a la vez que soy atropellada. Sí, que deja la alcaldía cuando puede económicamente para dedicarse más a pintar. Y que realmente en su primera época utiliza su obra con un monograma. Eso me hace mucha gracia porque Durero también, que consiste en una especie de doble A, le hace como una casita, ya sabéis, Durero, bueno, si no lo sabéis lo digo, también hace una firma muy bonita. Los alemanes son muy de caligrafía. Bueno, no hay noticia de que Aldofer viaje a Italia, pero
en su obra se aprecian influencias de la pintura italiana, se copian también muchas cosas. He visto también el Thyssen de Madrid, tiene una figura de una mujer. Se supone que pintó más figuras de mujer este hombre, pero solamente se conserva uno que está en el Thyssen. Está casi que hay pintura suya, hay en Mónaco, en muchísimos sitios, en Múnich, la National Gallery. Bueno, él tiene influencia italiana, no sabemos cómo, porque se hacían copias de pintura italiana y se vendían, lo mismo que se hacían copias de pintura del norte, y de muchas se han perdido el original, pero tenemos la copia, que no estaban mal. Hay que ver. Ya sé lo que iba a decir. Que yo he visto una pintura suya que me gustó mucho, que era un tema novedoso en Alemania, que era Sátiro y su familia, ¿no? Que eso nunca se había pintado en Alemania. Entonces, realmente están como en mitad de la naturaleza y es como el mito que había en el medievo, explora un poquito el mito que había en el medievo de los hombres salvajes. Bueno, él realmente en su primera época hace temas alegóricos, mitológicos, como he dicho, Sátiro y su familia, que probablemente conoce gracias a estampas. Admira y estudia, pero que es totalmente novedoso en esa zona, en el norte de Europa, no en el sur de Europa, que aquí los temas mitológicos campaban a su ancha, porque tenemos también tradición. Admira y estudia, como he dicho, la obra de Lucas Cranach, el Viejo, y de Albert Durek. De los dos los admira mucho y toma préstamos, que es como tiene que ser, son sus ancestros, son los ancestros. Bueno, la mayoría de sus obras son de temas religiosos, pero su aportación a la pintura alemana es su innovadora concepción del paisaje, porque ya sabéis que el paisaje era secundario y bueno, en Alemania lo van a tener muy presente. Es junto con Wolf la figura central de Wolf Huber, la figura central de la escuela del Danubio, como he dicho al principio, que son responsables del desarrollo del paisaje como género independiente, son muy importantes. Y él tiene un paisaje con un puente en la National Gallery de Londres y el paisaje con un castillo en la Alta Pinacoteca de Múnich, y son consideradas como mucho las primeras pinturas del género en Europa. Cada vez que estudio a un pintor que hace paisajes dice que es el primero. Yo siempre he estudiado el primero a Patinir. Pero bueno, si dicen que este es el primero, pues ¿qué más da, por favor? Es como la lucha que hay por saber quién fue el primer gótico, si fueron los ingleses o fueron los franceses o fueron los alemanes. Es que más da, Dios mío, con los primeros, si era la sensibilidad de la época. Seguramente simultáneamente estaban haciendo las mismas cosas en el mismo lugar, porque era la sensibilidad de la época. Hegel dice que el arte siempre es como la reverberación de la sensibilidad de la sociedad, y es cierto, porque a fin de cuentas se pueden copiar cosas, ¿no? Pero ¿cómo hacen las mismas cosas a miles de kilómetros que no conocen las obras de otros? Bueno, vamos al lo que me enrollo. También realiza numerosos dibujos, grabados, dedicados exclusivamente al tema. Bueno, Aldoffer es un pintor célebre que recibe importantes encargos, y tan importante, o sea, del emperador Maximiliano de Habsburgo ya sabéis que Alemania eran los Länder, que era cada uno hasta 1870 que no se juntan, pues imaginaros, y eran muy poderosos, uno más que otro. En el sur son muy buenos artistas, eran católicos y eran más alegres y más desinhibidos, y trabaja para, ese cuadro se lo hace para Guillermo IV de Baviera. Entonces tiene muchos encargos a lo largo de su vida, que yo ya he dicho que conforme se va siendo más holgado económicamente, pues va dedicándose más a la pintura, como hoy. Y trabaja para Maximiliano primero, como he dicho, pero en la batalla de Alejandro, que realmente es la batalla de Ixo, que está conservada en Múnich, la Pinacoteca, que se hace en 1529 por encargo de Guillermo IV de Baviera. Espero que os haya gustado. Y os he contado lo de Guillermo IV de Baviera, la batalla de Ixo, como 100 veces. Venga, hasta mañana. Mañana os voy a contar lo que América aportó al viejo continente en cuestiones artísticas. No os voy a contar el chocolate, el tomate y la patata, que lo sabemos. Venga, hasta mañana.